Sí. ¿Sí? Entonces aquí está el examen del primer parcial. Hubo un pequeño error ahí en uno de los números y algunos detalles de lo de los archivos adjuntos, pero creo que se pudieron dar las soluciones adecuadas o pues se pudo resolver ese problema, es decir, eso no impidió la elaboración de este examen, ¿sí? Y bueno, pues aquí nada más básicamente eran sus datos, ¿no? Entonces, ahorita nada más le voy a poner lo más rápido posible para que ustedes pues lo puedan ver, ¿no? Entonces, pues les pedía su dirección electrónica y nada, vamos a poner cualquier cosilla ahorita. Esto con la finalidad de recabar todos sus datos y sobre todo porque ya saben que los maestros somos bien desconfiados de ustedes. Entonces, luego les pedimos eso para así verificar si lo mandaron de distinto correo, ¿no? Y no vaya a ser que el amigo les hizo el examen. Es como una cuestión muy paranoica eso, pero bueno, pues ya ahí estaba, ¿no? Ya estaba ahí los datos, la verdad, pues nada más tenían que resolver, bueno, poner sus datos, ¿no? Bien, pues vamos a las preguntas, que es lo interesante, lo importante. En la primera pregunta, y bueno, de hecho ahí fíjense que ya le estaban dando la instrucción arriba de la primera pregunta, aquí está la leyenda, ¿no? De que pues fueran tomando nota para que no hubiera problemas al final, que les pidieran algún trabajo o cosas así, o alguna evidencia en foto, y pues no la tuvieran, ¿no? Entonces ya desde aquí les estaban dando esa indicación y pues si la leyeron estuvieron preparados, si no, pues en realidad ahí fue el problema, ¿no? Entonces, en la primera pregunta, fíjense bien que en realidad era para que yo me diera cuenta si ustedes ya pueden identificar justo ciertos organismos por una característica, ¿vale? Venían los nombres científicos un poco nada más así como para entrar en ambiente de lo que hemos estado viendo, pero pues venían también los nombres comunes, que ustedes también lo pudieron buscar en internet, ¿no? Sí, así como que el nombre común no les decía mucho para verificar pues qué tipo de organismo era y listo. Entonces, sí tenían que hacer una selección y pues a muchos les parecerá algo fácil, pero aquí había pues como como ese criterio que se necesitaba cumplir, ¿no? Tenían que ser los organismos seleccionados 10 y de esos 10 tendrían que haber sido dos organismos autótrofos, dos organismos prótrofos eucariontes, dos organismos procariontes, dos organismos mixótrofos eucariontes y dos organismos heterótrofos eucariontes multicelulares. Entonces, pues vamos primero con el que no había falla, es decir, aquí no podía ser más que ciertas respuestas y para hacer dos organismos autótrofos, pues tenías que ser planta, ¿no? De acuerdo a estos que había puesto aquí. O bien, pues podrías haber sido en lugar de planta, alga. Es decir, sí había posibilidad de que alguien hubiera marcado esta. Sin embargo, las respuestas más esperadas por ustedes, debido a que los organismos autótrofos tienen muy bien ubicados que son las plantas, pues era, por ejemplo, cualquiera de estos, ¿no? El maíz, el trueno, que es uno de los árboles japoneses introducidos en México, el cedro blanco, etcétera, ¿no? Entonces, vean cómo había cuatro posibilidades: trueno, cedro blanco, maíz y la euglena, que pues es una alga, ¿no?
Entonces, si ustedes seleccionaron estos dos, pues ya van cumpliendo con los primeros dos que se piden. Luego dicen dos organismos saprótrofos eucariontes. Los saprótrofos son aquellos organismos, recuerden, que se dedican a vivir a partir de la descomposición de materia. Entonces, ahí pueden poner regularmente, pues muchos de los hongos son organismos saprótrofos por excelencia, pero pues también pudo haber existido otros como los escarabajos peloteros, ¿no? Pero entonces, bueno, para no hacerlo muy difícil y como estar como en debate, ¿no? Si sí o no es, pues vamos como a la segura, ¿no? Entonces pusimos aquí el champiñón y vamos a poner pues el del moho, ¿no? Después de eso, tenemos aquí en la lista dos organismos procariontes. Los procariontes, acuérdense, pues son las bacterias, ¿sí? Y pues teníamos que buscar lactobacillus, pues es una bacteria. Ahí. Pseudomonas también es una bacteria, pero así como para dejarlo más en claro, Escherichia coli lo vamos a poner, que también es una bacteria. Entonces ya ahí, pues ya llevamos la primera parte, faltan dos más, dos categorías, ¿no? Tenemos dos organismos mixótrofos eucariontes, es decir, aquellos que pueden hacer tanto son heterótrofos, consumen de otros, como también pueden agarrar y hacer algún metabolismo distinto, ¿no? Complementario a lo que ya estábamos viendo. Entonces, ahí es donde viene lo complicado porque algunos de los que escogieron, por ejemplo, pueden ustedes estar realizando otro tipo de cosas, ¿no? Entonces aquí tenemos a los Cenedesmus, que se consideran, es parte de un alga y que se considera pues también mixótrofo. Y aquí está esta euglena, que también se considera mixótrofo. Y es lo que les decía, depende de cuáles escogías al principio, agotabas las selecciones contrarias. Pero pues si ustedes buscaban los organismos, porque pues este examen lo tuvieron a casa, buscaban los organismos en internet, se darían cuenta ahí de la información que sale e inmediatamente tenían la respuesta, ¿no? Y luego tenemos dos organismos heterótrofos eucariontes multicelulares. Pues aquí no había ningún problema, podían escoger cualquiera de los animales que existían aquí, ¿no? Un tiburón blanco o una tarántula, ahí está. Y ya quedaban. El quien tuvo la respuesta correcta que cumplió con estos criterios, pues obviamente se le sumó al puntaje que obtenían de las otras preguntas, ¿no? Esta respuesta la tuve que revisar yo manualmente porque pues evidentemente el examen no lo calificaba de manera inmediata. ¿Cómo me di cuenta para que fuera sido más fácil calificar y más rápido? ¿Sí? Pues simple y sencillamente verifiqué que para empezar cumplieran con el que sí deberían de tener bien ubicado, ¿no? Dos organismos autótrofos. Si a partir de ahí no vi que pusieran dos plantas, pues ya, de plano, pues ponía toda la respuesta mal, ¿no? Si ahí ya tenían dos de estos organismos y eran plantas, correspondían a la categoría, pues ya después de ahí me fui con el de dos organismos procariontes, porque pues ahí también hubo confusión de algunos de ustedes que pues confundían procariontes con eucariontes. Donde fui un poco más flexible fue en los otros organismos, sobre todo en los mixótrofos, ¿sí? Y en los apodrótrofos, que son un poco, o sea, la línea ahí como que depende mucho de dónde investiguen lo que les iba a salir de información. Entonces ahí me vi un poco más flexible. Sin embargo, en las otras categorías que están muy bien definidas,
Ahí sí, si veía que no habían puesto uno o les faltaba uno de los organismos o lo habían confundido, pues simple y sencillamente se las puse mal, ¿vale? Entonces, esa es de la pregunta número uno. Después viene la pregunta número 2. Clasifica los 10 organismos que seleccionaste de acuerdo a los 5 reinos de Whittaker. Muchos, la verdad, no hicieron la clasificación. Sí, yo vi en sus fotos de sus cuadernos que no hicieron la clasificación y pues sí seleccionaron de aquí la respuesta, ¿no? Porque pues esto era en el examen mismo. Y, y sin embargo, pues ahí todavía dije, bueno, si seleccionaron correctamente, ¿no? Y, lo que se esperaba que tuvieran, ¿sí? Que sería ni más ni menos que estos. Entonces, pues se las ponía como buenas. O sea, no fui tan extremo por ser un primer examen. Y dije, bueno, va, órale. Vamos a considerar que con haber seleccionado correctamente los 5 reinos de Whittaker, de la clasificación de Whittaker, sea suficiente para poder tener correcta esa respuesta. Sin embargo, pues efectivamente, si ustedes veían la pregunta uno y luego la pregunta 2 las estaban relacionando como aquí lo sugiere el examen, pues se daban cuenta que sí había forma de poner en la pregunta número uno algo para que quedara de 2 organismos por cada uno de estos reinos. Ahora bien, ¿por qué no son las otras respuestas posibles? Porque simple y sencillamente aquí en donde dice monera, fungi, animalia, planta es superior y planta es inferior, eso es una clasificación que ya no se utiliza para nada, ¿no? Es decir, aquí en reino Plantae, las plantas es un solo reino. No se admite esta distinción, ¿sí? Entre superior e inferior. Entonces, aquí si se fijan, nos hacía falta un reino y uno estaba demasiado siendo subdividido, ¿no? Entonces, esta estaba incorrecta. Luego, la de Monera, Cianobacteria, Animalia, Plantae y Protista está mal porque Cianobacteria pues efectivamente no es ningún reino en sí, es un grupo de organismos, pero no representa un reino. Y luego teníamos el Paradoxa, Fungi, Animalia, Plantae y Protista, pero recuerden que este tipo de clasificación no es de Whittaker. Este tipo de clasificación que está abajo es una mezcla entre la de Whittaker y la de Linneo, pero pues no es ninguna de las dos. ¿Ok? Entonces, la única opción era esta de aquí. Luego tenemos en la número 3 que de los siguientes organismos ustedes indicaran el género. ¿Cómo iban a saber el género? Pues había dos opciones. La que se esperaba era que pues ustedes ya tengan en claro, en mente, que justo pues el género se puede saber de una especie si se nos está dando el nombre científico de esa especie solo con mirar la primera parte del nombre, ¿no? Entonces, aquí en Nasua narica, pues el género es Nasua, ¿vale? Esa es una opción. La otra opción es que pues, hubieran buscado en internet, hubieran metido la especie y buscan en internet y simple y sencillamente pues les va a dar ahí el género, ¿vale? Pero bueno, a grandes rasgos, entonces aquí la que tenían que seleccionar ustedes es aquella que tuviera la primera palabra de cada uno de los nombres, ¿no? En este caso, pues, ni más ni menos que es esta de aquí, ¿no? Nasua, Didelphis, Puma, Yucca, Triquecus y Canis, ¿vale? Y pues obviamente todas las demás pues no cumplían con eso, ¿no? Porque por ejemplo aquí donde dice Nasua, Felide, Didelphis, Puma, Yucca, Triquecus y Canis, pues vemos que se están mezclando los géneros y hay una familia ahí, ¿no? Que es Félide. Luego tenemos aquí arriba Nasua, Narica, Didelphis, Yucca, Triquecus y Canis. Se está mezclando ahí un epíteto específico del coatí, o sea, de Nasua narica,
Se están poniendo las dos palabras cuando nada más debe de haber una. Y en el de hasta abajo, si se fijan, se está poniendo a latrans, que viene de Canis latrans, de el nombre científico del coyote. El epíteto específico se está poniendo como si fuera un género y pues eso también está mal, ¿vale? Entonces la respuesta correcta era esta de aquí. Bien, entonces de ahí pues le tenían que dar siguiente. Si habían cumplido con todos los requerimientos de las preguntas, pues evidentemente los dejaba avanzar. Si no, no los dejaba avanzar. Entonces, en la número 4 pues les está diciendo, ¿no? Una de las aplicaciones de los recursos que nosotros estuvimos viendo, ¿no? Entonces, si se tuvieran dos animales, el humano o un mono aullador, que es el Alohuata paliata, de acuerdo a qué regla establecida y por quién, sabría el género de de las dos especies de animales, ¿no? ¿Cómo sabríamos el género? Pues por la nomenclatura binomial y pues obviamente esta regla de nomenclatura binomial pues fue establecida por Linneo. Por la clave dicotómica no, ¿sí? Porque eso sería si nos hubieran comentado que estábamos analizando justo un conjunto de especies y nos dan la clave de ese eh, que ayuda justo a distinguir los géneros, ¿no? De los primates. Pero pues no nos están dando esos datos, lo único que tenemos aquí en la pregunta número 4 son los dos nombres científicos escritos y listo. Entonces no puede ser esa opción. Tampoco puede ser acá abajo sistemática y Leeuwenhoek, porque pues Leeuwenhoek no aportó nada para poder distinguir esto. Y pues si bien la sistemática sí abarca el conjunto de reglas para poder clasificar, pues de a priori con toda esta información o la poca información que tenemos aquí, nuevamente no sería suficiente si nada más nos quedamos con eso. Y pues evidentemente la última opción, microscopio y Hooke, pues para nada, ¿no? Entonces solamente así quedaba nomenclatura binomial y Linneo. En la número 5 vas a una expedición de campo y necesitas saber qué plantas estás recolectando, cuál herramienta biológica usas y en tu cuaderno escribe por qué. Aquí nuevamente fui un poco laxo en calificar muy rigurosamente porque muchos pues no escribieron ni el por qué, ¿no? Pero bueno, aquí la herramienta que utilizaban, entonces, aquí sí sería la clave dicotómica. No sería las enciclopedias, porque pues las enciclopedias pues tendrían que tener una que fuera en específico de taxonomía de plantas, que dudo que exista y si existiera pues no sería muy prudente andar cargando una enciclopedia, ¿no? Porque pues imagínense, van de campo y pues echar una enciclopedia ahí en la mochila pues iba a estar muy estorboso, ¿no? Un centenar de libros tampoco por lo mismo. Y la nomenclatura binomial en sí, pues no, porque aunque tuviéramos un listado de plantas, pues un listado de plantas no es suficiente para poder distinguirlas. El listado realmente viene al revés o se da después de eso, ¿no? Una vez que ya las clasificaste, pues doy un listado de las especies, ¿no? Pero entonces la única opción sería la clave dicotómica. Bien, la número 6. ¿Cuáles son las características de una buena clasificación biológica? Aquí había una característica extra que de todas maneras se mencionó, aunque no estaba escrita en la presentación, eso sí, que tuvimos en clase. Sin embargo, pues también en las otras opciones podemos observar que existe por lo menos una característica que es totalmente ajena a lo que uno espera de una clasificación y sobre todo si consideramos que pues esto está en el tenor científico, es decir, hay cosas que al ser contrarios a la técnica o los métodos que utiliza la ciencia, pues indudablemente esa opción se descartaba, ¿no?
Entonces, tenemos una primera opción que dice robusta, estable, antigua, predictiva y jerárquica. Y ahí, pues, simple y sencillamente vemos que antiguo no, no es una característica de que debería de tener exactamente una clasificación biológica que estuviera bien hecha, ¿sí? Sí, en biología se da prioridad, por ejemplo, para cuando son los nombres científicos, darle prioridad al nombre más antiguo en honor justo a los trabajos de todos esos investigadores de antes. Sin embargo, las clasificaciones pues se han ido actualizando, o sea, no nos hemos quedado con las versiones anteriores, ¿no? Porque pues evidentemente va saliendo más evidencia cada día y pues eso hace que justo las más nuevas, ¿sí? O las que ya verificaron ciertas cuestiones ahí en la clasificación y lo resolvieron, pues sean las mejores. Entonces esta opción no podía ser escogida por esta parte, ¿no? Luego tenemos justo robusta, estable, predictiva, jerárquica y artificial. Y pues aquí viene la contraposición de lo que está aquí arribita, ¿no? Pero vamos aquí, ¿no? En la opción que estábamos. Robusta, estable, predictiva, jerárquica. Hasta ahí va bien. Pero artificial ya no es como lo ideal que uno quisiera tener. ¿Por qué? Porque nosotros en biología tratamos que las clasificaciones representen eh, lo más la naturaleza en sí, ¿no? Y entonces en el mundo natural pues debe de haber relaciones de parentesco y no debe ser como artificial nuestra agrupación, ¿no? O sea, no tenemos que agarrar y decir, ay, pues voy a clasificarlo por colores, ¿no? Como lo haces con la ropa. Porque por colores, pues no inventen, o sea, hay tanto animales, hongos y plantas que son del mismo color y no que los metamos en un mismo grupo. Sí sabemos que no tienen nada en común. Eso sería que fuera artificial. Es, digo, un ejemplo muy extremo, pero para que lo puedan ustedes notar mucho mejor, ¿no? Entonces, esta opción no podría ser. Y después tenemos robusta, estable, predictiva, jerárquica y que refleje el parecido de los diferentes linajes. Aquí ya es una posible opción, pero si evaluamos la otra, robusta, estable, predictiva, jerárquica y que refleje el parentesco evolutivo de los diferentes linajes, esta de acá queda mucho mejor que esta de aquí abajo. ¿Por qué? Porque esta de aquí abajo, pues si tuviéramos una clasificación así, algunas cosas se nos podrían estar pasando por su parecido. Como lo que sucede con las ballenas y los tiburones, ¿no? O sea, si lo dejamos como por parecido, o sea, por cómo se ven a nuestros simples ojos, pues vamos a pensar que las ballenas o los mamíferos marinos, pues son peces. Y pues no, son mamíferos porque tienen glándulas mamarias y su pasado evolutivo, ¿sí? Tienen un ancestro común que es mamífero, muy distinto a el ancestro común que tienen todos los peces. Entonces, si se fijan aquí, el parecido podría empezarnos a agrupar y ser más o menos una clasificación biológica decente, pero para que sea buena en sí la clasificación, pues tenemos que verificar que tenga un parentesco evolutivo los diferentes taxones que se están clasificando. Entonces, la opción mejor o más adecuada para esta pregunta, pues era esta de aquí, ¿vale? Luego tenemos la número 7. ¿Para qué nos sirve saber taxonomía y sistemática en biología? Pues ordenar y poder estudiar los organismos, dice ahí es una opción, porque solo esto lo hacen los biólogos, esa es otra opción, para aprenderse nombres científicos, otra más, para poder conocer los nombres en latín, otra más. Pues la primera era la opción correcta, y todas las demás, en realidad, se desprenden de esos mitos que en nuestra sociedad están, ¿no?
O sea, uno en la sociedad piensa que, por ejemplo, los biólogos nada más saben nombres científicos y es lo único que saben, ¿no? Entonces hay que preguntarles de cualquier cosa que se nos ocurra y vemos un organismo y tienen que sabérselo porque si no se lo saben, sopas, ya, pues obviamente le quitas el título de biólogo porque pues no se supo el organismo. Pues ninguna de esas versiones es correcta, o sea, realmente nosotros no estamos poniendo nombres científicos ni aprendiéndonos nombres científicos memorísticamente, nada más porque sí, sino porque ya les dije que existe eh, la subyacente necesidad de poder clasificar las cosas. Y si ustedes, por ejemplo, ya lo vieron en otras asignaturas, en química, nada más por darles un ejemplo, vieron la importancia de organizar la información. Y entonces, si del mundo que no tiene vida tenemos muchos datos, y que además de esto es el mundo que más se ha explorado porque la física y la química pues tienen más años de trabajo que la biología. En el mundo natural, en el mundo de los seres vivos, las cuestiones se complican mucho más, ¿no? Entendernos a nosotros mismos como seres vivos se complican mucho más y por lo tanto es necesario estar ordenando las cosas. Además de que pues es el mundo de los seres vivos es de lo menos explorado si se quiere comparar con lo no vivo, ¿sí? Entonces, por eso mismo, pues tendríamos que empezar a ordenar y poder, entonces sí, estudiar los organismos de manera correcta, ¿ok? Bien, la número 8, ¿qué es una especie? Investiga el concepto de Queiroz y escribe de forma breve la idea principal que defina qué es una especie. ¿Por qué se los puse? Porque esta versión que yo les puse aquí, que de hecho checaran el artículo, lo podían ustedes poner, verificar en inglés o lo podían sacar de un comentario que yo hice de ese, ¿no? Igual como una tarea en algún momento. Es el concepto más nuevo y actualizado de el concepto de especie en sí, ¿no? Del concepto de especie, de esa identidad, la identidad taxonómica más baja que tenemos, pero la que es más natural en sí, ¿vale? Y no el concepto que ustedes van a ver en la gran mayoría de los libros. De hecho, los libros, edición 2019, muchos de ellos todavía siguen versando un concepto de especie muy, muy, muy viejo, ¿vale? Y que sí es todavía válido, pero muchas veces solamente está eh, viéndolo desde un punto de vista que depende de la corriente que el autor del libro está tomando, ¿no? Sin embargo, de Queiroz trata de unificar el concepto o los miles de conceptos de especies que existen utilizando justo la sistemática, ¿sí? Moderna, ¿vale? Entonces, él dice que realmente las especies es un cacho de ese linaje que si bien lo viéramos en un cladograma, dejen rápido, busco uno. Ese conjunto, ese cachito de linaje es en sí ni más ni menos que una especie, ¿vale? Entonces, déjenme rápido buscar uno que sea así como familiar para nosotros, ¿no? Porque hay algunos que sí dices, ¿qué onda con este cuate? Entonces, bueno, a todos los que les puse bien la pregunta en sí fue aquellos que mencionaron que era un conjunto, era un linaje o un conjunto de metapoblaciones que representaban un linaje. Todas aquellas ideas escritas más o menos de esa forma
pues se las puse correctas, ¿sí? Y aquellos que no, y que fueron de las cosas que sí vi muy sorprendentemente mal, y que dije, no, pues ahora sí que esa respuesta no puede ser avalada como correcta, fue aquellos que pusieron algo así como de, en la biología se utiliza o es funcional y hasta, ahí, ¿no? O sea, como que se quedaron muy cortos con esa respuesta, ¿no? O que también revolvieron justo parte de lo que sería la respuesta para la teoría celular y la revolvieron justo con esto otro. Entonces, ahí fue donde dije, no, pues entonces, esa sí está muy mal, ¿no? No aparece mi cladograma. Vamos a ponerle aquí. Yo, bastantes de ustedes pusieron la respuesta correcta, ¿no? El linaje del conjunto de metapoblaciones que representan un linaje. Y eso pues estuvo muy bien. Ah, miren, aquí hay otro. Vamos a poner este. Bien, ahí ustedes todavía no están viendo la imagen o si ya la ven. O están viendo el examen, chicos. Bueno, a ver si... Bien, ahí está el cladograma, ¿no? O un posible arreglo de las relaciones de los diferentes primates, ¿vale? Y entonces, de Queiroz, a lo que se refiere que la especie sería en sí, sería a este conjunto de poblaciones que están representándose aquí, debajo de este monito, ¿no? Porque acá arriba, pues, simple y sencillamente tenemos imágenes de las diferentes especies, ¿vale? Y un linaje en sí representa toda esta rama, ¿vale? Y dependiendo de dónde lo estés analizando, es decir, a nivel de qué categoría lo estés analizando, puede representar todo esto o puede ir más abajo, o sea, podría representar esto. Es decir, si hablamos, por ejemplo, del linaje de los primates, en el linaje de los primates están todos estos, ¿vale? Pero si hablamos del linaje del grupo Homo, del género Homo, ¿sí? Entonces, nada más vamos a tener que recorrer desde aquí hasta este punto en donde tenemos el ancestro común entre el género Homo, ¿sí? Y el género Pan, que es el chimpancé, ¿vale? Pero entonces Diqueiros lo que nos está diciendo es que realmente entonces las especies, ¿sí? Terminan siendo una porción de ese linaje, ¿sí? Y es un conjunto de metapoblaciones, es decir, de miles de poblaciones muy grandes,
de esa especie y que están agrupados ahí, ¿vale? Entonces, y además, bueno, también agrega esa parte, ¿no? Pues que se pueden reproducir entre sí y cosas así. ¿Por qué este concepto es mucho mejor y más actualizado que otros? Porque empezaron a generarse, antes de Queiroz, empezaron a generarse conceptos, porque de eso dependía de qué subdisciplina de la biología los generaba. Entonces, por ejemplo, había los que estudian biología reproductiva, pues nada se clavaban con el hecho de que si se podía reproducir o no el organismo. Sin embargo, se ha observado hoy en día que hay organismos de diferentes especies que se pueden empezar a cruzar, ¿sí? Y que se cruzan muchas veces dejando descendencia, ¿sí? Y que puede pasar de forma natural, porque ahí se ponía, en aquellos tiempos, se ponía como ejemplo el de la mula, ¿no? La mula no es una especie porque es un híbrido entre un burro y un caballo. Y pues obviamente esa mula al final no tiene descendencia. En primera ahí se estaba dando como un ejemplo pues muy artificial porque muchas veces se ha dado porque nosotros lo hemos hecho, ¿sí? O al menos es los registros que se tienen. Y la otra, porque pues al final, pues sí se observaba eso que decían o sentenciaban estos investigadores. Pero, por ejemplo, hoy en día, y ya con la modernidad de tener cámaras, ¿no? Por aquí, por allá, y andarnos metiendo en la vida de los demás, se ha registrado algunos eventos impulsados muchas veces por estos cambios ambientales que se han tenido en los últimos años. En Estados Unidos se ha empezado a observar como algunos zorros se están mezclando con otros cánidos que no eran propiamente zorros, ¿no? O sea, que pueden ser coyotes, pueden ser lobos y han empezado a tener descendencia. Entonces, estamos viendo cómo las especies pues son muy dinámicas y que no se apegan a esa como cuestión muy estricta del humano. Sin embargo, era de Queiroz ahí en ese artículo hace hincapié de que es importante de que nosotros ya también tengamos muy bien ubicados qué es una especie, porque en la especie es como el pilar que está sosteniendo todo lo demás, porque al final la especie es lo más natural que podemos ver. Nosotros con nuestros propios ojos no estamos viendo así como, ah, órale, ese es un filum o esa es una familia. No, no lo estamos viendo. En la naturaleza estamos viendo inmediatamente especies, estamos viendo organismos que sabemos que están representando una especie. Y por eso mismo de Queiroz dice, no, es que tengo que unificar todas las versiones que existen y variantes para tratar de dar un concepto un poco más general y que evite o salte esos peros que le puedan poner en algunas disciplinas, ¿no? Desde algunos enfoques de la biología. Y eso es justo lo que trata de hacer ni más ni menos que de Queiroz, ¿no? Y bueno, ya aquí aprovechando de que tengo esta imagen, vean aquí, señores, ni más ni menos como pues estuvo bien este cladograma que elegí, digo, hay otros en donde al humano lo ponen hasta acá en donde está el Cercopithecus diana, ¿no? Y piensan que esto es como una escalerita y el que está acá, ¿no? Pensando como en el extremo, ¿sí? Y pensando que este es como el extremo superior, es superior a todos y pues eso no es verdad, ¿no? Este cladograma nada más representa justo las relaciones que existen entre los diferentes organismos. No te está diciendo, ¿no? Quién apareció más recientemente y sobre todo no trata de representar quién sería mejor que el otro, porque pues obviamente los caminos de la evolución te llevan a diferentes lugares y no necesariamente se está buscando la perfección, es decir, no es una cuestión de, ay, ya porque está acá el del Cercopithecus diana, pues el Cercopithecus diana es mejor que todos estos, ¿no? ¿Sí?
Aunque ustedes digan, ay, es que nosotros tenemos una adaptación que nos permite pensar y reflexionar sobre nosotros mismos, eso no nos hace mejores o más evolucionados, ¿sí? Que cualquiera de estos otros organismos. Porque todo organismo que está aquí presente, que todavía existe en nuestro planeta Tierra, es porque está plenamente adaptado y por lo tanto su proceso de evolución es exitoso, si lo quisiéramos ver o calificar de alguna forma. ¿Por qué? Porque sigue perpetuándose la especie, sigue presente esa especie, ¿sí? El día que nosotros desaparezcamos, entonces será la prueba en donde se va a ver que realmente no estábamos preparados para seguir todavía aquí en esta tierra, ¿vale? Entonces, digo, esto se los reitero, ya lo veremos más adelante cuando veamos evolución en sí, pero váyanlo considerando porque de ahí va a salir una pregunta, ¿no? Así como les muestro este cladograma en el examen del tercer parcial, ¿sí? Mañosamente, pues voy a jugar con este cladograma, con un gráfico más o menos así, para que veamos cuáles son los errores más comunes y que se cometen hasta en la universidad, ¿eh? Porque esto es la prueba de que cómo arreglar los cladogramas y ver qué dicen este tipo de arreglos, no nada más es una cuestión de confusión de la gente o de la sociedad en común, sino de los especialistas en sí, también les llega a causar confusión, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a seguir con nuestro examen, porque todavía faltaban algunas más. Y bueno, aquí ustedes pudieron escribir rápidamente conjunto de metapoblaciones de un linaje, ¿no? O sea, le escribían y pues evidentemente así, solo así los dejaba pasar, ¿no? Luego, bueno, aquí les que ilustren cuáles fueron los aportes de y pues ahí tenían que ustedes poner esos aportes, ¿no? Entonces ahorita voy a agregar el archivo más para que me deje pasar. Pero dentro de esos aportes, acuérdense que tenían ustedes que, bueno, no voy a poner cualquier archivo, sino voy a poner uno que está relacionado, que fue la orientación de la otra vez, ¿vale? Pero recuerden que los aportes de Anton van Leeuwenhoek, pues se refieren justo a que él perfeccionó el microscopio y a que él fue de los primeros en que empezó pues a divulgarlo, ¿no? Empezó a reiterar la importancia pues, de observar el mundo microscópico, ¿no? Que ahí había un mundo por descubrir y que pues era bastante interesante y bastante importante estarlo revisando, ¿no? Porque si no se le daba su importancia, pues muchos dirán, ay, pues qué, son bacterias, ¿no? ¿Qué pueden hacer? O son microorganismos, ¿no? En el caso de hongos y otros animales pequeños. Y pues eso es ser muy injustos, ¿no? Con otros organismos. Vaya, hasta que llegue. Bien, pues vamos a ponerle ese para que vean qué onda. Y luego dice, organelo que sirve para la fotosíntesis que está presente en, pues aquí no había otra más que la célula vegetal y el cloroplasto, ¿no? Si ponían célula animal, pues no. Y se ponía porque, pues algunas de las bacterias en realidad, pues sí pueden hacer una quimiosíntesis, pero no lo hacen justo con un cloroplasto, ¿vale? Entonces es la única opción. En la número 11 unidad estructural y funcional de los seres vivos, pues ahí tenían que ustedes poner ni más o menos que la célula. En la número 12 organelo de doble membrana en donde se produce la energía para la célula. No había otra más que mitocondria. Y luego aquí les pedían que escribieran las funciones de la membrana plasmática, ¿no? Entonces, bueno, poner una, nada más para completar. Puede ser protección, puede ser también regulación o regular sustancias, entre otras, ¿no? Luego, después de aquí dice que realizar un cuadro comparativo en donde resaltes las diferencias entre célula procariota, animal, eucariota y todas las demás.
¿no? Es decir, que hicieran un cuadro entre los tres tipos celulares que vimos, los tres tipos celulares principales, porque pues si somos más detallistas, pues puede haber muchos, ¿no? Ahí sí dice que solamente admite imagen. Entonces, por el momento vamos a poner cualquier imagen, ¿no? Nada más para que me deje pasar. Pero pues ustedes tenían que hacer eh, un cuadro comparativo. ¿Cuáles las diferencias? Pues ya tenemos que la célula procariante pues no tiene ni más ni menos que núcleo, ni tiene organelos. Y entre la célula abiote animal o gente vegetal, pues lo primero es que en el animal pues sí hay centriolos. Y en la otra, en la vegetal, pues hay cloroplastos, hay pared celular, ¿no? Entonces, más o menos así tenían que ir haciendo su cuadro. Los cuadros en sí estuvieron en su mayoría bien, o sea, de casi todos, no hubo ningún problema aquí en la pregunta número 14, la gran mayoría. Luego, la número 15, que es la teoría celular y qué nos sirve saber de ella, era un poco más reflexiva porque, pues tenían que poner aquí, ¿no? Que era a grosso modo la teoría celular y entonces, pues, es una teoría que nos explica cómo están compuestos los organismos. Esa es una de las respuestas que yo leí en sus exámenes, ¿sí? Y que puede ser válida, aunque aquí podemos todavía detallarla más, ¿no? ¿Y de qué nos sirve saber de ella? Bueno, pues nos ayuda a comprender cómo funciona nuestro cuerpo. Y pongo esta, que también es parte de algunas que yo leí en sus exámenes, porque así además estamos atacando dos cosas que pues evidentemente están en la teoría celular estipuladas, ¿no? Es decir, acuérdense que la célula al final pues es la unidad funcional y estructural de todos los seres vivos y pues ahí estamos retomando parte de eso, ¿no? ¿No? Que justo pues nos componen, es estructuralmente la célula lo más pequeño que nos está componiendo y pues su función, si nosotros analizamos y conocemos la función a nivel celular, pues entendemos en gran parte cómo funciona nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces nada más, esa puede ser una. Había muchas más y varias de ellas me agradaron, es decir, pues la gran mayoría estuvo bien, ¿sí? No hubo tanto detalle, aunque sí hubo ahí como diferencias, ¿no? Hubo quienes reflexionaron un poquito más, fueron como más allá, más abstractos, y quienes no. Pero bueno, pues está también correcto. Bien, en la número 16, organismo compuesto por una célula procariota. Aquí, pues, ni más ni menos que tenían ustedes que poner Escherichia coli, porque las demás no eran opciones. Aquí en esta pregunta justo es donde viene el detalle que les comenté que en un principio estaba. Sin embargo, porque se había puesto ahí, bueno, le había puesto, mejor dicho, hay que reconocerlo, dos células eucariotas posibles, pero ya después lo revisé gracias a que algunos de ustedes. Sin embargo, esta, a los que detecté que la enviaron antes de haber sido corregida, evidentemente a esas personas pues, les he revisado con lupa esta pregunta, ¿no? Y si tiene esta opción de Escherichia coli o Lactobacillus, es correcta. En dado caso de que no tuvieran esta y hubieran seleccionado estos de acá, Saccharomyces, que es la levadura de cerveza, bueno, el grupo de, y ameba, la oglena, pues eso hubiera estado mal, ¿vale? Entonces, esto tengan la certeza que lo he revisado muy bien, ¿sí? Para que si hubo un error en un principio de mi parte, pues no, ese error no trascienda realmente a la calificación, ¿vale? Pero pues en sí, debido a que muchos de ustedes lo contestaron mucho después de que yo hice esa corrección, la gran mayoría no batalló con esto. O sea, realmente nadie vio esa, o casi nadie vio esa otra versión, más que unas 5 o 6 personas. Entonces, no hubo tanto problema ahí, ¿vale? Bien, en la número 17, organismo que solo tiene una célula, pues aquí nada más tienen que poner esta.
estas de acá pues, nos hablan de muchas células y un biofilm pues es un conjunto de bacterias que van creciendo, entonces pues de ahí ya son varias células, ¿no? Entonces no puede aplicar. 18. Célula con núcleo verdadero. Pues habíamos dicho que la célula procariota carecía de núcleo como tal y entonces pues tenían que escoger acá. No puede ser humano porque el humano se está refiriendo en sí a todo el organismo y pues nosotros ahí serían un montón de células y pues aquí están muy detallando, ¿no? Que está pidiendo la célula con núcleo verdadero. No, el organismo que posee una célula con núcleo verdadero, ahí sí hubiera sido el humano. ¿Va? Luego, en la número 19, función de los ribosomas, pues es que estos sirven para la síntesis de proteínas. No sirven para la síntesis del ADN, tampoco para los lípidos, tampoco para los carbohidratos. ¿Vale? Y luego, en la número 20, pues era que ustedes pusieran aquí su examen, ¿no? Sus respuestas de forma escaneada en PDF o en imagen. Sin embargo, pues el PDF era lo más apropiado porque como iban a tener varias hojas que fotografiar, estas las convertían o los condensaban en un solo archivo que fuera de PDF. ¿Sí? Ahí creo que a varios se les complicó. Les hice válido que las enviaran por Classroom, ¿no? Así como para salir del apuro y por ser la primera vez, cosas así. Pero es necesario que ustedes vayan buscando la forma en sus celulares porque depende mucho de con qué lo estén haciendo, lo de las imágenes, pues vayan buscando la forma de estar enviando como se pide, ¿sí? Ese PDF para que no tengamos problemas. ¿Vale? Igual en algunos otros trabajos que no necesariamente van a hacer el examen, les puedo pedir algo así y sería mucho mejor que lo mandaran en PDF para que no hubiera ninguna falla y para que en un solo archivo pues estuvieran enviando todo. Sin embargo, bueno, que cada quien, depende con sus recursos que tenga, va a poder o no hacer esto y pues por eso siempre existen otras opciones. ¿Vale? Entonces la opción de haberlo enviado así miles de imágenes estuvo bien, no hubo ningún problema y pues obviamente eso no repercutió para nada, ¿no? Bien, entonces en el examen sí había 6 preguntas que no se autocalificaban inmediatamente que ustedes terminaban el examen, es decir, que yo las tenía que revisar. Dentro de estas 6 preguntas están estas donde se están archando, o sea, están enviando imágenes, fotos o archivos, ¿sí? Y las otras que eran las preguntas abiertas. Por eso aquí cuando ustedes terminaban no les daba la calificación. Porque si les hubiera puesto aquí que les daba la calificación, nada más les iba a dar la calificación de las preguntas de opción múltiple. Las otras no iban a ser calificadas de forma automatizada, sino hasta que yo revisara después cada una de ellas, ¿vale? Entonces, pues, ¿cómo se hace esto? Bueno, uno de estos formularios te genera siempre un archivo en Excel. Aquí está el archivo en Excel de todas las respuestas, en donde pues me viene, de hecho, también la hora a la que lo enviaron. Y pues aquí soy muy mala onda, pues por ver quién se pasó de la fecha indicada y pues no se lo tomo en cuenta. Pero no lo haré para que vean que no soy tan mala onda. Y viene el grupo, vienen todas las respuestas. Y aquí me da una primera votación de las preguntas, como les digo, de opción múltiple que inmediatamente el examen califica. ¿Sí? A esta puntuación se le suma los aciertos que tuviste en las otras preguntas abiertas. Y eso, ¿cómo lo hago? Yo lo hago en un Excel, en donde pues ahí les fui sumando, ¿no? Entonces, algunos pues aquí ya tienen la puntuación del examen de opción múltiple o la parte de opción múltiple y esto es lo que se le sumaba de las otras preguntas que yo revisé manualmente. ¿Sí? Si las tenían bien, pues ya le sumaba y ya te daba ni más ni menos que un número, ¿no? Que aquí está representando, por ejemplo, 17 de 20 preguntas. Pero si ustedes recuerdan, el examen vale 2.5 o 25% de la calificación para el parcial. Entonces aquí fue rescalado a 25. Por lo tanto, lo que está reportado en Classroom es la calificación ya rescalada a 25. El máximo aquí es 25, ¿vale? De 21. Bueno, aquí sacó 21 de 25, perdón, ¿no? Y aquí sacó 18 de 25, para un ejemplo. Entonces, por lo tanto, pues ustedes ahí deben de estar o ser conscientes de que esto ya es el rescalado que está reportando. Los aciertos en bruto, pues obviamente están de este lado, ¿sí? Y si tienen alguna duda, solamente si tienen alguna duda, pues con mucho gusto se los paso. Sin embargo, pues por eso ahorita estamos dando justo la retroalimentación, porque sé que en sus cuadernos tienen el examen y vayan ustedes ahí anotando
la respuesta correcta para que en posteriores clases, pues ya ese error ya esté resuelto, ¿no? Y digo, no es que se lo esté deseando, pero si llegaran ustedes a ir a un extraordinario, pues eso les ayudaría. O mejor, si van a estudiar algo relacionado con biología, pues a lo mejor les va a ayudar mucho más, ¿vale? Entonces, para que lo consideren y pues pues a todos aquellos que mandaron su comentario de por qué les puse esa calificación, a varios espero haberles contestado con este video, ¿vale? Entonces, ahora sí, chicos, eso fue el examen. Ahora van sus calificaciones, ¿vale? Bien, ustedes tienen en su aplicación de Classroom, inmediatamente tienen para que les aparezca en porcentaje cuál es su calificación, ¿vale? Ustedes ya lo vieron, ¿sí o no? Hola, ¿hay alguien ahí? No hay nadie. Se fueron. ¿Se fueron a desayunar, amigos? Ya díganme. Bueno, pero entonces ya revisaron que en su aplicación sale la calificación, ¿sí o no? Ok, bueno, pues esa es su calificación de este primer parcial. Algunos de ustedes tuvieron fallas y ahí les voy a explicar el por qué. Sin embargo, yo quisiera que ustedes pues aceptaran si es que realmente tienen la falla o es correcto lo que yo les voy a decir. Si no, pues digo, la podemos todavía revisar, ¿ok? Pero tienen que ser muy conscientes que pues todas las cosas pues tienen consecuencias, ¿no? Y eso no los hace más ni menos así en la clase, ni nada por el estilo. Simple y sencillamente indica un error que espero que pues se corrija eh, en futuras evaluaciones, ¿va? O también, pues si están en lo correcto y lo han hecho súper bien, pues sigan así para que no exista ningún problema. Ok. Entonces, ¿cuál fue algunos de las cosas que más les falló y que les perjudicó a la gran mayoría de ustedes en la calificación? Pues fue lo siguiente. Varios de ustedes en el trabajo en equipo, por ejemplo, nos vamos a meter a actividad 2 y que conste que no lo hago para evidenciar a nadie, pero simple y sencillamente para explicarles la mecánica de cómo trabajo y para que ustedes pues ya se vayan poniendo las pilas como que si no le agarran, no le entendieron a cómo trabajar, pues tengan algo de cuidado, chicos. En las actividades de equipo, cada quien es responsable de subir su evidencia. Y en algunos casos, y se los digo porque varios alumnos se comunicaron y me dijeron en mensaje privado, no, es que fíjese que mi compañero de mi equipo, fulanito de tal, él no lo puede entregar porque tiene problemas para subirlo y todo, entonces yo lo voy a subir, pero pues es el mismo trabajo de mi compañero y si nos puede echar la mano ahí. Y en ese caso, entonces sí digo, ah, bueno, ya me avisó, ya también me volvió a recordar quién es su equipo, porque ustedes son varios, ¿no? Y entonces cuando luego aquí lo estoy viendo, tienen hasta el nombre que se ponen, ¿no? A veces en forma de apodo aquí en internet. Y entonces, pues yo a veces no sé, o sea, no sé quién es tu equipo en sí, o no lo visualizo, porque aquí están escritos de diferente forma a la relación que yo tengo de los equipos. Y pues entonces, si ustedes no me ponen ahí, mi equipo es fulanito de tal, y además lo reiteran, ¿no? De que hubo un problema para que haga esa excepción de lo que les estoy diciendo, pues entonces no les pongo la calificación. ¿Sí? No lo reportaron de manera individual. Entonces, recuerden que conmigo es así las cosas, o sea, es eh, trabajar en equipo, pero cada quien reporta en su espacio, porque así como ustedes quieren que cada quien le dé su evaluación de la manera más correcta o más individualizada posible, pues yo aquí solamente tengo así la relación. Y ahorita a Google Classroom yo le puse que calculara su evaluación una vez que terminamos de calificar todas las actividades, pues iba a salir el resultado. Entonces, Google lo hace de